Saludos y muy bienvenidos, señoras y señores, a esta serie de programas especiales sobre las elecciones autonómicas del próximo día 25 de marzo. Una cita importantísima con las urnas, unas elecciones, ya saben, anticipadas por decisión del presidente Francisco Álvarez Cascos, y con esta serie de programas que realizamos pretendemos reforzar la labor social que tienen los medios de comunicación y además también saber las propuestas que cualquiera de las 18 candidaturas que se presentan por la circunscripción central quieren hacer a sus electores, propuestas que pasan por asuntos tan importantes como empleo, economía, sanidad, educación o incluso la lengua asturiana o las costumbres propias de nuestra región. Vamos a ir conociendo, por tanto, esas 18 candidaturas en esta serie de programas especiales en las elecciones del 25 de marzo de este 2012. Vamos a empezar con Francisco Gómez del Castillo. Es el candidato a la presidencia del Principado por el partido SAIN y vamos a conocerle un poco mejor. Pues esa es la ficha de nuestro invitado, al que saludamos inmediatamente. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Hola, Víctor. Bienvenido. Y a todos los telespectadores. Bueno. Claro que sí. Lo primero que deberíamos preguntar en vuestro caso, al ser uno de los partidos minoritarios, es ¿qué es SAIN? Bueno, el SAIN es un partido que nace, pues viendo que el panorama político, tenemos amplia tradición, después de 40 años de franquismo y 40 de posfranquismo, el nivel político en España es muy bajo y se ha ordenado la sociedad de una forma verdaderamente salvaje. Y entonces nacemos con la idea de que eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo radicalmente. Y hay que cambiarlo, y por eso nos llamamos así, con solidaridad, con autogestión y con internacionalismo. Siendo las tres vetas, digamos, de nuestro pensamiento, esas tres ideas, ¿no? Y con eso, pues, y eso a base de trabajo. A base de trabajo, porque los partidos pequeños, como en vuestro caso, requieren eso, mucho trabajo de los afiliados y de las... Los partidos pequeños requieren mucho trabajo y los partidos grandes deberían requerir mucho trabajo también. Bien. Es una de las cosas que vemos peor en la situación política española. Que los partidos políticos, los grandes y los medianos, dependen fundamentalmente de las subvenciones públicas, del dinero público. Y eso es una cosa que se arma ahí un entramado de tuya mía, que pudre todo. Y entonces el SAIN nace con la idea fundamental de que los partidos vivan de las cuotas de sus afiliados, única y exclusivamente. Eso es más complicado. No. Si los afiliados se toman las cosas en serio, eso debería ser así. Y debería ser así por honradez, por independencia, por poder hacer las cosas que verdaderamente los afiliados quieran. Es decir, al final el que paga manda. Y si tú recibes subvenciones de no sé qué y te permiten recibir otras subvenciones y tal, al final es un entramado que se preocupa más de ese dinero que recibe de fuera, de cómo seguir recibiéndolo, que de llevar a cabo sus propuestas, porque a lo mejor sus propuestas no están bien casadas con el que da ese dinero, con el que permite que se dé ese dinero. Y entonces al final, pues dices, bueno, estas propuestas que están muy bien, déjalas ahí apartadas, porque dependemos físicamente del dinero que nos dan. Y es así, entonces dice, no, eso vamos a cortarlo de raíz y se vive de los afiliados. Ahora parece utópico. Dice, bueno, es que eso en un partido pequeño, bueno, se puede hacer, pero en un partido grande, no, ha habido partidos grandes que lo han hecho así. Históricamente y en buena medida en otros países es así. Y el dinero que reciben de fuera está muy medido y vamos, mirado con lupa y escasísimo. Aquí las cuentas de los partidos se conocen 5 años después, cuando por cierto ya han prescrito todas las irregularidades que pueda haber. El Tribunal de Cuentas, que las tiene que fiscalizar,
hace un informe que sobre las cuentas de hace 5 años, pues dicen, bueno, pues tal partido no ha aclarado de dónde le viene la mitad de los ingresos, y dicen, pues sí, no lo hemos aclarado. ¡Hala! Hasta luego. Eso es inconcebible. Y estamos hablando del funcionamiento interno de los partidos, o sea, de los medios que tienen para hacer lo que proponen. Mire, si eso es opaco, no puede ser. Es la primera vez que se presenta Francisco Gómez del Castillo a las elecciones autonómicas. Hasta ahora sí lo había hecho con este partido, con SAIN, a las generales y a las municipales. Y a las municipales, sí. ¿Por qué deciden presentarse también a las autonómicas? Bueno, porque nosotros aprovechamos o planteamos, vemos la realidad que hay, y la campaña electoral es un momento muy adecuado para poder hablar de política. Nosotros entendemos la política como el servicio al bien común, el servicio a los hermanos. No es algo en el que uno se pueda meter ahí para toda la vida y vivir de ello para toda la vida. En política estamos toda la vida. Desde que nacemos nos ponen en el registro y ya estamos en instituciones políticas, queramos o no queramos, independientemente. En política se está siempre. Pero durante la campaña electoral es cuando en la sociedad en que vivimos, desgraciadamente, se puede hablar de política sin que te miren como un bicho raro. Y sin que te digan, uy, yo es que de eso no... No, mira, es que de eso no estoy hablando... No vamos a hablar de cosas externas que dices, bueno... No, estamos hablando de nuestra vida real, de nuestra vida asociada, que nos influye todos los días. Y sin embargo, la mentalidad individualista que desgraciadamente se ha instalado en nuestra conciencia, parece que eso es hablar de cosas que no te afectan. Pues te afectan, que si lo ves bien y si no también. Y si no lo ves, pues peor para ti, porque te afectan. Y si no decides tú lo que te afecta, eso es la autogestión. Si no decides tú, otros lo deciden por ti. Y muy posiblemente contra ti, a costa tuya. Por eso nos presentamos a las elecciones. Porque desgraciadamente es de los pocos espacios y tiempos en los que se puede hablar de política naturalmente, como es hablar de política, una cosa natural. En su caso, me imagino que presentarse a las elecciones les cuesta dinero, porque claro, hay que preparar todo, propaganda, todo, y no reciben ningún tipo de subvención por ello, claro. No, por lo que te decía antes, no recibimos ningún tipo de subvención, no tenemos derecho a ella, y cuando tengamos derecho no la recibiremos tampoco. De eso ya, ala, que quede grabado y nos lo puedan echar en cara si traicionamos ese ideal. Pues bueno, es un ideal que le presentamos así. Si lo traicionamos, harán bien en echárnoslo en cara. Pero a nosotros nos cuesta dinero, nos cuesta trabajo y bueno, tenemos que dedicar las horas a trabajar laboralmente, digamos, que tenemos que vivimos de ello, y el resto del tiempo a hacer la campaña política. Y no es una cosa... Es decir, esto no puede ser una cosa de decir, bueno, pues media hora a la semana, no es un voluntariado. Según están las cosas, me imagino que lo más importante es saber qué quieren hacer, qué pueden hacer los partidos políticos en asuntos como economía o empleo. ¿Qué propone en el caso de SAIN en empleo, por ejemplo? Bueno, en el caso del SAIN, el SAIN plantea el empleo. Es el principal problema que tiene España, pues es el principal problema que afecta sobre todo a los que no tienen otra cosa con la que ganarse la vida que sus manos, su trabajo, y es lo que hay que resolver. Y nosotros no pensamos lo primero que lo tenga que resolver el Estado ni la comunidad autónoma. Eso lo tiene que resolver la sociedad. Y esta sociedad que tenemos, este montaje social que sufrimos, es el que ha provocado esta situación. De tal forma que la situación no va a cambiar gran cosa si no cambiamos las bases de esta sociedad. ¿Por qué esas bases han dado este resultado? No puedes cambiar el resultado así, decir, bueno, vamos a cambiar el resultado. No, hay que cambiar las bases. Entonces, el problema del empleo, el problema del paro, pues que es una tragedia. Bueno, yo la sufrí hace años y sé de lo que hablo. No puedes esperar a que caiga porque no va a caer. No es que digas es que no es la forma correcta, mira, no va a caer. Puedes esperar, pero es inútil. Ahora, los poderes públicos sí tienen una responsabilidad.
en todo esto. Y todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo lo que se ha hecho hasta ahora, no va nada para solucionar el problema del paro. Ha ido para solucionar el problema de los grandes de esta sociedad, de los poderosos, que tienen muchos problemas y hay que resolvérselos. ¿Y a costa de crear mucho más paro del que tenía que haber? Pues a costa de eso. Entonces, la solución tiene que pasar por dar un vuelco a ese planteamiento. Es decir, no se puede proteger los intereses de los bancos a toda costa. No se puede, porque es a costa de los demás. El otro día salía por televisión el ministro con esto de las hipotecas y de la dación en pago. La dación en pago. Vamos a ver, la dación en pago es lo que ha sido siempre un préstamo hipotecario de toda la vida. Pero vamos, yo no soy tan viejo, estoy hablando de hace 3 años. Es decir, todos los que estáis aquí lo podéis conocer. Una hipoteca es un préstamo que pides con el respaldo del piso y que pagas, pero vamos, como está mandado, porque si no vas a la calle y te quedas sin piso. Como parece, nos han dicho muchas veces que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hemos comprado pisos más caros de los que teníamos que tal, pues ahora esos pagos se dejan de hacer. Es decir, hay gente que no puede pagar la casa donde vive. Eso para una familia es una tragedia. Toda la vida, pues bueno, mira, el banco te embarga y te vas a la calle. Y el banco se queda con el piso y con lo que has pagado del piso. ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha gente que no puede pagar. Y entonces tantos pisos para los bancos es un problema nuevo. Para los bancos, no para la gente que se va a la calle, que ese es un problema antiguo. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, el que se va a la calle y además tiene que seguir pagando la deuda. Bueno, la novedad es que ahora no tendrá que pagar esa deuda. No lo tendrá que pagar. A mí me indignaba. El otro día lo vi por televisión por razones humanitarias de los bancos. ¿Pero qué por razones humanitarias? Pero, claro, no, por razones humanitarias no, porque alguien que tiene que pagar 800 euros o 600 euros por la hipoteca del piso y no puede pagarlo, y sabe que no puede, y no es que no quiera, es que no puede porque se va a la calle, con esta nueva, como los bancos tienen que maquillar su contabilidad y se les tiene que permitir que todo lo que han hecho, pues lo paguemos entre todos, pues no señor, este hombre se va a la calle, se tendrá que ir a una casa de alquiler donde tiene que pagar 400 euros y los 600 que te estaba pagando a ti. Conclusión, no los paga. Si no podía pagar 600 bajo amenaza de irse a la calle, ahora te los tiene que pagar y un alquiler. No puede ser. Y entonces ahora ya, pues han visto que se han pasado y lo quieren revestir, pero como una obra de caridad de los bancos, por razones humanitarias. ¿Pero qué por razones humanitarias le embargas le embargas a un señor porque te ha firmado un contrato de hipoteca y no paga y le embargas? Y por razones humanitarias le permites que no siga pagándote la deuda. Pero hombre, por Dios. Esa salida de la crisis, esas propuestas económicas que ustedes puedan hacer, las hacen desde el punto de vista de una ideología de izquierdas, de derechas. ¿Qué ideología tiene Sainz? Puede preguntar muchos. Uy, eso es una pregunta muy complicada, porque yo te respondería desde muchísimos años ya de andar revolviendo de una ideología de izquierdas. Desgraciadamente la sociedad ahora no sabe muy bien lo que es izquierdas o derechas. Nosotros podríamos decir que somos de ideología socialista y lo hemos dejado de decir, porque la gente lo asocia al PSOE. Y mire, no, yo al PSOE no. Pero históricamente sí nos podemos definir cercanos a una ideología de lo que hoy sería una ideología de izquierdas, pero no a lo que hay ahora de ideología de izquierdas, porque la realidad es mangoneo, sectarismo y no, mira, nosotros de eso no, o sea, y yo tengo motivos personales y familiares para querer sentimentalmente mucho al PSOE. Mi familia, mi abuelo era del PSOE y murió por serlo. Pero no, hoy eso ya no es históricamente, lo que hay ahora ya no es lo que hubo ni lo que representó históricamente.
Nos ha hablado de lo que se ha hecho mal hasta ahora, hablaba de las ayudas a los bancos, por ejemplo, etcétera. Eso es lo que se ha hecho mal, pero ustedes, por tanto, ¿qué proponen? ¿Qué creen que se debería hacer? ¿Ayudar a quienes...? Nosotros vamos a ver, los medios que hay, que ahora son muy escasos, porque se ha despilfarrado mucho, es verdad que se ha vivido por encima de las posibilidades, pero tiene mucha gracia que eso lo diga alguien que ha sido el responsable en parte de eso, que claro que muchos entes públicos han vivido por encima de sus posibilidades, eso está clarísimo. Ahora las consecuencias las vamos a pagar todos. Pero los recursos que hay, dedicarlos a solucionar los problemas de la gente que lo necesita. El empleo fundamentalmente. No emplearlos en resolver los problemas de la contabilidad del Banco Santander, o del Banco Bilbao Vizcaya, o de Cajastur. Eso nos importa menos. Es decir, desde que empezó la crisis se le ha dado, pero dado regalado, a los bancos miles y miles de millones de euros. La última reforma, la que han aprobado ahora, el Barclays, es decir, no es una cosa que digamos nosotros, el Barclays dijo esto le va a costar al Estado 15.000 millones de euros. Pues posiblemente sí o más. Lo que acaba de aprobar Rajoy, 15.000 millones de euros. ¿Con qué razón han puesto eso? La he escuchado 40 veces para que fluya el crédito a las pequeñas empresas y a las familias. Pero vale. Eso sigue sin ocurrir. No ha fluido. No ha fluido porque, bueno, eso te lo puedes creer si no sabes nada de economía, pero un poco de sentido común. Si aquí estamos 20 que tenemos todos problemas económicos gordos y me dan a mí el dinero para que ayude a todos a resolver los problemas económicos, y dices sí, y los primeros los míos. Y como tengo muy gordos los problemas económicos, pues lo que me dan a mí se queda en mí. Y ese dinero no fluye a los demás. Eso es lo que ha pasado, porque es lógico que pasara así. Yo no creo que haya pasado así por una mala planificación, no han salido las cosas como pensaban. No, no, no. Se le da dinero a los bancos para que solucionen sus problemas económicos. Y así ha sido. Y nosotros decimos, no señor, vamos a dar el dinero a la gente que lo necesita. A la pequeña empresa, que es la que en España genera empleo. El bar que tiene 3 camareros, el fontanero que coge un ayudante. Es decir, no hay que hacer una gran financiación, un gran proyecto para que se generen 100 puestos de trabajo. Bienvenido sea si se hace, pero esa no es la solución. Los que generan empleo en España es la pequeña y media empresa. Déseles crédito, pero a ellos, no a los bancos para que se los dé a ellos. Se puede hacer una banca pública, o dicen lo de las líneas ICO y tal, a través de los bancos. Mire, si a través de los bancos no llega nada, ya se ha visto que ese canal está tapado. Que lo quieren solucionar llevando a cabo su negocio, digamos, su actividad bancaria normal y corriente, que lo hagan. Hasta ahora lo que quieren es solucionarlo a base de recibir dinero del Estado. De recibir dinero del Banco Central Europeo, que se lo presta al 1%, para que se lo preste al Estado al 5%. Pues bueno, así sabe hacer negocios cualquiera. Claro, esa diferencia la pagamos entre todos, ¿eh? Y eso es lo que se está haciendo con el poco dinero que hay, eso es lo que se está haciendo. Y la propuesta de Rajoy, que salió el otro día en la televisión, son otros 15.000 millones, para que los bancos grandes se coman a los pequeños. Para que existan fusiones, etcétera. Lo venden para que existan fusiones, pero digamos que las fusiones entre iguales las van a dejar hacer, y las fusiones de uno grande con uno pequeño les van a dar dinero. Entonces, claro, ¿cuáles se van a hacer? Pues las de uno grande que va a absorber a uno pequeño. ¿Y cuánto dinero? 15.000 millones según el Barclays. Y así hacen las cosas. Esta situación de crisis está provocando recortes en asuntos tan básicos como la sanidad. ¿Qué proponen ustedes en esta materia de sanidad? Bueno, yo en esto de sanidad sí quisiera hacer un llamamiento, plantear las cosas tal como las vemos. La sanidad en España, dentro de lo que hay, es decir, no decimos que no haya problemas y tal, funciona bastante bien. De hecho, los profesionales españoles de medicina, de enfermería y tal, están muy valorados fuera. Y aquí vinieron de Inglaterra para llevárselos. Bueno, razones para eso, muchas, no voy a entrar en ello. Pero no tiene que ser así obligatoriamente.
Es decir, nosotros lo vemos así y pensamos que eso es normal y que no puede cambiar y no se puede ir al traste. Se puede ir al traste perfectamente, de tal forma que eso hay que vigilarlo mucho. ¿Eh? Están teniendo problemas muy fuertes de dinero, como en todo. Pues abogamos por la misma idea, es decir, hay gastos, los gastos de los grandes, esos que no se discuten, esos que son así porque tienen que ser así. Mire, no. Eso vamos a discutir a ver si sigue siendo así. Ya se han dado cuenta, por ejemplo, el tema muy entroncado con otro problema que tenemos de nacionalismo en España, que 17 comunidades autónomas comprándole a una multinacional estamos haciendo el Canelo. Pero vamos, eso se da cuenta cualquiera desde que lo plantea. Vamos a juntarnos y se lo compramos todo, hacemos una factura, un pedido mucho mayor y le imponemos condiciones a la multinacional. Es decir, ahora se han dado cuenta, uy, esto puede ser una tontería, sí, es una tontería. De tal forma que en España es evidentísimo que el sistema de las autonomías necesita un replanteamiento brutal. La administración pública, cuanto más cercana al ciudadano, mejor. Así debe ser. Y en ese sentido, las comunidades autónomas pues tienen una parte positiva, es decir, bueno, mejor que tal, vale, pero se ha desmadrado. La cosa se ha desmadrado. Ahora nos fijamos todos, nuestros problemas los relacionamos siempre con el vecino. Nosotros tenemos este problema en Asturias, los de Cantabria lo tienen, ay, los de Cantabria no lo tienen, una diferencia, una ofensa, no sé qué. Pero bueno, ¿en qué nos estamos entreteniendo? Y lo que digo, ponerle el tema del AVE, el tema de las autopistas y tal. La autopista en Galicia ya se está haciendo aquí, la transcantábrica, el AVE llega aquí, va a llegar a Galicia, no llega aquí, se hacen más inversiones. Nos parece eso un poco aldeano. Y el nacionalismo siempre salió, su nacimiento es para dividir al pueblo. Pura y simplemente, históricamente es así. No lo puede cambiar nadie, eso ya pasó, ya pasó. Eso es así, históricamente es para dividir al pueblo y sigue dividiendo al pueblo, que es su principal función. Y que nos fijemos sobre todo en qué tiene el vecino para fomentar el deporte nacional, que sin duda es la envidia y que no lleva a ningún lado. Ya que habla de esos nacionalismos, no sé qué opinión tiene sobre lo que ustedes puedan hacer o si es realmente algo necesario hablar de las costumbres asturianas, del nacionalismo asturiano, de la lengua asturiana, que es algo que llevan por bandera muchos partidos, incluso el propio presidente del Principado probablemente influyó en que ganara las elecciones al denominarse asturianista, ¿no? Sí. Nosotros no somos nacionalistas y vemos el nacionalismo como un serio peligro para la conciencia social, ¿no? Decía un famoso premio Nobel que era como el sarampión de los pueblos. Yo soy nacido en Santander y todos los lunes miro a ver cómo ha quedado el Racing. Mal. Queda mal. Normalmente llevamos mala temporada. Bueno, pero la acompaña el Sporting, con lo cual... Sí, el Sporting va por ahí también. Y bueno, pues eso es normal. Digamos, una querencia, un aprecio hacia las cosas propias, pues es normal. También miro cómo queda el Sporting y cómo lleva el Oviedo. Y llevamos un año mal. Llevo casi 30 años aquí en Asturias. Y bueno, pues yo me siento asturiano. Y eso me lleva a defender lo asturiano por encima de lo demás. Me mira a compararme con los demás a ver si tienen o a ver si no tienen. No. Los problemas de los asturianos son los mismos que los problemas de los cántabros y que de los castellanos. Exactamente lo mismo. Las diferencias que puede haber con Asturias, pues por razones históricas, por razones de que la economía va por otros sitios, pues no son porque seamos asturianos. Son porque aquí ha habido más ganadería, en Castilla ha habido más agricultura, y tal, pero no porque seamos asturianos. Entonces las cosas propias hay que cultivarlas, hay que defenderlas, porque son las cosas de nuestra niñez, de nuestras raíces, y todo eso es bueno. Ahora, llevarlo a extremos, llevarlo sobre todo a que eso hay que compararlo con lo del vecino, eso no es nada bueno.
porque eso no lleva más, eso no es más que egoísmo colectivo. El egoísmo es malo, individual y el colectivo, las dos cosas. ¿Eh? Yo conocí a un cura que murió, el hombre, en un accidente en Vladivostok, que a saber qué es lo que estaría haciendo allí, que tradujo el Evangelio al asturiano. Pues bueno, pues una cosa bien, tenía gran aprecio a la cultura asturiana y tradujo el Evangelio al asturiano. Y no montó ningún lío de que si tenía que haber lengua oficial o no lengua oficial o tal. Mire, voy a hacerlo esto. Y el que quiera leer el Evangelio en asturiano, pues aquí tiene, un Evangelio en asturiano. Y lo hizo bien, además. Y no montó ningún lío, ni en la iglesia. El pobre obispo que vino a decir su funeral, que don Carlos había venido 2 meses antes de morir él, le montaron un lío tremendo porque no había hecho nada de la misa en asturiano. A un obispo que no era asturiano y que acababa de llegar. Y ya le montaron el follón porque, hombre, por favor. En eso el nacionalismo también nos estamos pasando de la raya. Es decir, que uno sea hincha del Oviedo porque es de aquí de Oviedo y es el equipo de aquí, pues bueno, no te lleva, no es malo, digamos. Bueno, pues vas allí, animas, miras a ver cómo van, te puedes ser socio. Que ser socio del Oviedo implique ser antiesportinguista, no. ¿Y para qué nos vamos a engañar? La mitad de los hinchas del Oviedo son antiesportinguistas. Le pido la mayor rapidez posible en otro asunto fundamental, como es la educación. Parece que tenemos 17, tantos como comunidades autónomas hay, 17 diferentes sistemas educativos. Y además la ley se ha cambiado según llega cada ministro nuevo a ese ministerio, cuando coge la cartera, ¿no? ¿Qué proponen ustedes en materia de sanidad? En materia de educación. Mira, la educación es una responsabilidad ineludible e intransferible de los padres. Subsidiariamente, ya que hay facetas de la educación que los padres no pueden atender, el Estado tiene la obligación, por ser una necesidad básica, tiene la obligación de atender subsidiariamente a los padres en esa necesidad. De tal forma que esa es la competencia del Estado. Cubrir, digamos, lo que las familias en su ámbito no pueden. Y no se puede pasar de ese ámbito. Es decir, hay cosas en las que el Estado no puede meterse en cuestiones de educación. Y los responsables son los padres, que es una cosa que yo como padre, digamos, como participante en el gremio de los padres, hemos claudicado. Hemos claudicado muchísimo en la educación de nuestros hijos. Primero cediendo competencias, digamos, o decir, bueno, eso en la escuela. Yeah. Y ahora en la escuela tienen que enseñar de todo, porque los padres no enseñamos de nada. Y después en la televisión, que es sin duda el gran maestro de nuestros hijos. Nos queda un minuto tan solo, Francisco, así que simplemente le pido que nos dé una última razón por la que cree usted que los asturianos deben votar al partido SAIN. Porque si están cansados de ver todo lo mismo, por lo menos el voto de decir, voy a votar al SAIN, hombre, que por lo menos esto sé que no se van a vender, porque es muy posible que no saquemos ningún resultado apreciable. Pero sobre todo, más que votar al SAIN, que escuchen lo que dice el SAIN y que lo piensen. Yo eso sí que se lo pediré a los asturianos. Por eso hacemos la campaña. Muchas gracias. Francisco Gómez del Castillo, candidato de SAIN al Principado. Gracias por estar con nosotros. A ti, Víctor. Y a ustedes decirles simplemente también, darles las gracias por permanecer con nosotros en este programa especial Elecciones, de esta serie que estamos manteniendo con motivo de esas elecciones del 25 de marzo. Darles las gracias por la atención prestada y esperemos seguir contando con su confianza.